Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca del sistema WMS, que en sus últimas versiones está eh, fusionándose con el sistema de venta en ruta para tener características agregadas que permitan un rastreo de productos desde que se almacenan hasta que salen a ruta y posteriormente se hacen su entrega. Vamos a ingresar al sistema y vamos a ver, por ejemplo, que el sistema es multialmacén. Como es multialmacén, yo puedo seleccionar alguno de los que tengo. En este caso voy a seleccionar el 1201 y cuando ingreso puedo ver desde el inicio que todo lo que tenga que trabajar en el sistema va a ser respecto al almacén que seleccioné. Es decir, la información, aunque la base de datos va a concentrar información de diferentes almacenes, los usuarios solamente van a poder utilizar la información que les corresponde, de acuerdo al almacén al que tienen asignado. Podemos ver un resumen del sistema, donde vemos que tenemos dashboard. Cuando hablo de dashboard me refiero a resúmenes, que como vemos aquí, tienen que ver con gráficas, cantidades, indicadores de órdenes de compra, pedidos por asignar, embarques efectuados, operadores en línea, etcétera. Estos gráficos cada vez van también evolucionando y van teniendo nuevos indicadores que finalmente nos permitan tener un buen monitoreo de nuestros almacenes. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos este dashboard ejecutivo, pero también tenemos un operativo en donde podemos ver el resumen del visor de pedidos, todos los pedidos que tenemos pendientes por su entrega o que tenemos listos para despacharse, etcétera. Podemos ver indicadores de productividad y, por ejemplo, acá tenemos una lista de embarques. Si vemos, tenemos ya embarques con su almacenista asignado y bueno, se van a estar integrando al sistema nuevos indicadores o nuevos dashboards que tengan que ver más con análisis de datos, ya sea proyecciones de ventas, proyecciones en cuestión de los números que deban tener nuestros rendimientos del almacén o rendimientos de nuestro sistema en general, porque como les mencionaba al inicio, este sistema, además del almacén, también va a manejar toda la parte que tiene que ver con rutas. Tenemos también resumen de inventarios y monitoreo de entregas, por ejemplo. Tenemos el menú administrativo, menú de catálogos, de procesos, de reportes, utilerías, impresión. ¿Ok? Si por ejemplo hablamos de administración, en administración simplemente hablamos de las empresas que yo voy a manejar. En este caso yo tengo agregada empresas y tipos de empresa. Podemos ver que aquí el hecho de tener este menú significa que puedo tener más de una empresa registrada. Si tuviera otro SSB, por ejemplo, o otra empresa, otra organización, lo puedo agregar con su tipo de empresa. A las empresas se les pueden asignar sus sucursales y las sucursales pueden tener diferentes almacenes. Probablemente pueda tener yo una sucursal que tenga dos almacenes que son contiguos pero que se manejan de manera distinta. Entonces yo puedo agregar dos almacenes. En este caso yo pude ingresar a un almacén que se llama Tultepec, pero pudiera ser Tultepec 1, Tultepec 2, etcétera, y pertenecen a la misma sucursal. Si lo vemos de esa manera, tenemos una sucursal y tenemos dos almacenes de la misma sucursal. Tenemos un control de usuarios. Los usuarios en este caso acceden por roles, y cuando hablo de roles entonces me estoy refiriendo a los permisos que podemos tener o podemos otorgar. No todos los usuarios tienen los mismos permisos dependiendo del rol que yo quiera agregar. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, arriba de 10 roles dados de alta, o lo que es lo mismo puede ser perfiles, si lo queremos llamar de otra manera. Al final estos perfiles pueden tener uno o más permisos. Si yo voy por ejemplo aquí al área de permisos y me voy a superadministrador, puedo ver la potencia que tengo al controlar a mis usuarios. Es decir, un usuario que accede a mi sistema, ya sea por dispositivo móvil o por computadora, puede ver totalmente gráficas o pantallas personalizadas. Es decir, yo solamente puede ser que le deje entrar a los dashboards, pero no puede entrar a administración. O puede usar el móvil
y le habilito todas las entradas, salidas, etcétera, o puede ser que tenga, en este caso, restringido utilizar equipo móvil o terminal portátil. Es decir, todos los módulos que tengo en mi menú de la izquierda los tengo en el área de permisos, porque todos son susceptibles de permitirse o restringirse. Incluso si vemos, acá tenemos una opción donde tengo agregar, editar, borrar, etcétera. Entonces, esta matriz de permisos nos permite tener muy controlado todo lo que tiene que ver con los roles y con los usuarios del sistema. Los catálogos que maneja el sistema tienen que ver principalmente con almacén, pero tenemos recientemente ya agregadas todas las listas de precios, o todo lo que tiene que ver con catálogos ya que se enfocan a las rutas. Por ejemplo, tenemos las listas de precios, listas de descuentos, tenemos promociones y grupos de promociones, y bueno, cada una ya puede empezar a agregar toda la información que yo requiera. Cada lista de promociones o cada promoción ya puede agregar sus productos. Aquí vemos incluso indicadores en color verde, en este caso es que están activas. Podemos ver para el mismo caso listas de descuentos o grupos de promociones. Entonces, esto es son algunas de las funciones que ya se venían manejando en el sistema antes de que se migrara a versión web. Y bueno, aquí estamos, por ejemplo, viendo las listas de precios, donde tenemos, les decía, algunas que están activas o algunas que están inactivas. Aquí vemos, por ejemplo, el estatus rojo, porque tienen fecha de inicio y fecha de finalización. Esta fecha de finalización ya venció y por lo tanto ya están en rojo. Todo esto yo puedo manejarlo y puedo configurarlo para que en un momento dado pueda tener probablemente listas de precios para 2022, si lo proyectamos en años, o listas de precios para el mes de octubre, si lo proyectamos en meses, etcétera. Si pasamos, por ejemplo, al área de clientes, el área de clientes, por ejemplo, nos muestra todos los clientes que yo tengo dados de alta en el sistema, pero además de mostrarme clientes que yo tengo dados de alta en el sistema, también me permite que un cliente pueda tener uno o más lugares donde recibir su mercancía. Esto es donde poderles hacer entrega de los productos que adquieren. En este caso, a los clientes se les puede asignar lo que llamamos destinatarios. Un cliente puede tener N destinatarios y puede ser que yo le esté vendiendo a la misma empresa, al mismo cliente, pero en diferentes ubicaciones. En este caso vamos a abrir un formulario de alta de clientes y podemos ver todas las opciones que maneja esta tabla o esta vista, por decirlo de una manera. El almacén al que está asignado o que se va a asignar, la clave interna que es automática, clave ERP, clave WMS, razón social, responsable, referencia y todos los datos que yo pueda agregar para que en un momento dado tengamos todos los datos del cliente y podamos tener incluso, por ejemplo, acá vemos sus coordenadas. Esto es muy útil para cuando tenemos que crear rutas, porque al final yo puedo incluso asignarle un destinatario, puedo agregar mi dirección principal, puedo asignarla como destinatario. Si nada más tengo uno, si el cliente solamente tiene una ubicación, pues agarramos la ubicación principal, pero si no es el caso, también puedo agregar un destinatario y asignárselo a un cliente específico. ¿Okay? Entonces, en este caso podemos tener incluso ya correo electrónico, y toda esta modernización que tiene el sistema ya en estas últimas versiones web permite que podamos pensar hacia adelante, probablemente en opciones de marketing, si tenemos el email del cliente, la validación de GPS, todo lo que es notificaciones push, que son todas las que aparecen en las terminales portátiles. Cada vez, por ejemplo, que un vendedor termine una venta, es decir, yo puedo personalizarlas y puedo decir qué notificaciones quiero recibir, y pues en mi terminal portátil me van a aparecer, ¿no? Probablemente alguna notificación en la que todos mis vendedores reciban un mensaje diciendo o recordando una promoción, etcétera, ¿no? También manejamos
listas de crédito. Si yo activo un crédito, también puedo ponerle límite de crédito, días de crédito. Si vemos, algunas cosas no se editan porque se editan hasta que las usamos. Es decir, ese es un clásico formulario. Cada vez que yo agregue, incluso tenemos aquí opciones, por ejemplo, estas de ERP. La clave ERP tiene que ver con interfaces. En este caso pudiera conectarse con SAP. Cada vez que yo agrego esta clave ERP, puedo agregar la clave que le corresponde al catálogo del sistema al cual me voy a conectar o con el cual me voy a sincronizar. Entonces, de esta manera se vuelve, digamos, transparente el hecho de tener dos sistemas que se están intercambiando información. Cuando yo detecto nuevos clientes en el sistema ERP, en el sistema SAP, los puedo simplemente agregar al sistema WMS con todo lo que tiene que ver con pues las actualizaciones. También manejamos grupos de clientes, es decir, yo puedo clasificarlos en tipos de comercios o tipos de clientes. También puedo hacer ese tipo de clasificaciones que al final a nosotros nos permiten hacer una venta o un trabajo más enfocado dependiendo del tipo de cliente. No es lo mismo un cliente, hablando ya de rutas, no es lo mismo un cliente que sea una tienda, en este caso un e-commerce, consumo del hogar. No es lo mismo tener un mercado público, una panadería, etcétera. No son las mismas los mismos hábitos de consumo que tienen uno u otro. Sin embargo, yo ahí ya puedo probablemente asignar una ruta que tenga que ver con un tipo de cliente específico, y lo que hago con eso es pues que al final, si yo solamente voy a repartir, no sé, en este caso en abarrotes, probablemente hay un producto que abarrotes jamás me compra, pero si yo voy, por ejemplo, a una pizzería, o al revés, en abarrotes me compran de todo, pero en una pizzería no, probablemente nada más me compren X o Y producto y está un poco más restringido. Entonces, una ruta que solamente va a llevar productos que tienen que ver con lo que ellos puedan adquirir, y de esa manera tenemos un espacio mejor utilizado en los vehículos. La parte de rutas, también podemos ver que agregamos nosotros las rutas, y las rutas pueden tener asociados vehículos, tienen asociados vendedores, incluso tienen asociados ayudantes, etcétera, de modo que nosotros podamos ver, en este caso en las rutas, en resumen, podemos ver el tipo de ruta, si es venta, si es preventa, el agente que está asignado, el vehículo, si es que lo tiene, el número de clientes e incluso sus calendarizaciones, si es que está activado para visitarse el lunes, martes, miércoles en este caso, y todo lo que es jueves, viernes, sábado, domingo no lo tiene activado, si es venta o preventa, y el estatus si está activo o no está activo. Es decir, estas son un tipo de visualizaciones en los que yo puedo ver, a manera de resumen, nuestras rutas. Prácticamente todas nuestras ventanas tienen la opción de ver registros inactivos, en este caso rutas inactivas. Si hubiera alguna, aquí están, y las de ahí las puedo yo retomar, las puedo recuperar, y también puedo agregar. Todos estos son los filtros que yo puedo agregar, o todas las opciones que tengo para agregar nuevos registros. El sistema también agregó ahora la planeación de rutas y destinatarios, de modo que yo pueda seleccionar mi ruta, pueda seleccionar agentes, y pueda, de acuerdo al día, puedo también asignarle todo lo que se va a llevar una ruta específica, de modo que al momento que yo hago mi despacho, ya sé exactamente mi vehículo que se va a llevar. En este caso estoy viendo del almacén 1201, la ruta 1430, y podemos ver total de clientes 238, y tenemos todos estos registros posibles que puedo asignarle, y a partir de ahí pues nuestro vehículo ya se irá con un destino fijo, y no enviamos un vehículo que vaya simplemente con uno o dos destinatarios, sino que probablemente podemos hacer más provechosa una ruta a partir de aquí.
También se manejan catálogos de proveedores, dependiendo de las necesidades. Podemos tener más de un proveedor. Manejamos catálogos de transportes con sus tipos de transportes. Estos tipos de transportes son importantes porque también puedo manejar todo lo que es las dimensiones e incluso el peso, la capacidad en kilogramos, la capacidad volumétrica que se calcula a partir de estas medidas. Una vez que yo agrego todo esto, incluso puedo agregar probablemente alarmas en las que pues yo no puedo meter a un vehículo más de lo que su capacidad permite, ya sea en peso o en dimensiones. Al final la idea de un sistema de almacenaje es que podamos usar eficientemente los espacios. Nuestro catálogo de transportes, que también maneja prácticamente todos los detalles de lo que puede ser un vehículo, la clave, descripción, placas, número económico, tipo de transporte, capacidad volumétrica, que era lo que veíamos hace un momento. Y todos estos catálogos, por ejemplo el tipo de transporte, son editables para que pues no esté cerrado simplemente a lo que ya existe, sino que yo puedo agregar más a mis catálogos, puedo hacerlo más específico. Catálogo de productos, lo mismo, tenemos artículos. Cuando vemos artículos, lo mismo, tenemos todos los detalles que puedo yo agregar: volumen, dimensiones, caja, código de barras por pieza, código de barras por caja, código de barras por pallet, la clave, si es un kit o si en este caso es parte de un kit. Puedo, por ejemplo, aquí, si yo agrego un nuevo artículo, también podemos ver todas estas características que ya mencionábamos: si el artículo maneja lotes, si maneja números de serie, control de peso, volumen, si es envase o si usa envase, en este caso para las bebidas o para, no sé, para algún otro producto que sea susceptible de manejar cajas, etcétera. Si el producto requiere refrigeración, si es de material peligroso. Es decir, esta pantalla es muy detallada porque todo esto al final nos sirve de modo que podamos clasificar nuestros mismos envíos. ¿Okay? Entonces, si yo voy aquí a descripción corta, veo unidades de medida base, etcétera, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, como indicaba, códigos de barras del empaque, unidad de medida del empaque, y podemos encontrar, por ejemplo, el tipo de producto, y aquí lo puedo seleccionar, si es un activo, si es un producto de consumo, etcétera, etcétera. Todo este nivel de detalle es el que se maneja, de modo que podamos, en este caso, pues tener lo más completo. Lo mismo que en el caso de clientes, aquí también tenemos campos que tienen que ver con la sincronización de productos con ERP, de modo que igual se sincronicen todos estos productos o todos estas ventanas. También tienen un botón aquí que se llama importar, y cuando yo hablo de importar, entonces también es susceptible o es posible que yo a partir de hojas de Excel pueda importar mucho más productos, mucho más clientes, mucho más registros a catálogos específicos. Entonces cada vez que veamos en el sistema esta parte de importar, lo más seguro es que vamos a encontrar aquí una opción de descargar un layout, y ese layout prácticamente nos da una guía de cómo debo llenar nuestra hoja de Excel, y posteriormente desde aquí se hace la importación de cada uno de los catálogos, hacia cada uno de los catálogos. En este caso estamos hablando de artículos, pero como les decía, también tenemos el de clientes, de proveedores, etcétera. Incluso voy a regresar un poquito aquí a proveedores, y también tenemos de importar. Entonces esos botones prácticamente nos van a acompañar en el sistema, y cada vez que yo tenga más de 10 registros, 20 registros, y que ya valga la pena hacer una importación, pues lo puedo hacer aquí sin problema, y puedo importar miles de registros a nuestra base de datos. Una de las novedades que tenemos aquí es que también tenemos un catálogo digital, y este catálogo digital nos permite al final que podamos tener, digamos, publicado para un cliente nuestros productos. El sistema maneja un modo administrativo. Este es un modo administrativo donde tengo todas las opciones de mi menú. Sin embargo, yo puedo ingresar también como un cliente,
y cuando entro como un cliente no veo cosas administrativas, pero sí veo cosas que tienen que ver con seguimiento de pedidos, con seguimiento de órdenes de compra, etcétera. Y bueno, esa es otra de las cosas que se adicionan y que son posibles gracias a que el sistema ya viva de manera permanente en la nube, que sea ya en un servidor que está disponible el 99.9% del tiempo, prácticamente como una página web. Digamos que la disponibilidad es muy alta, el sistema tiene respaldos automáticos y nos permite también manejar de manera muy rápida y con toda seguridad todo el intercambio de información, ya sea entre sistema con equipos móviles, el sistema con las computadoras portátiles, con computadoras en oficinas, o simplemente entre sistemas, toda la sincronización entre ERP, en este caso SAP decíamos, y el sistema WMS o el sistema de venta en ruta, también se lleva a cabo de manera segura y de manera sincronizada. Se sincroniza cada cierto tiempo para que la información esté segura. Los artículos también se pueden dividir, como vemos, en tipos de artículos, y podemos también agregar características a los artículos. En este caso no tengo ningún registro, pero también puedo hacerlo. Puedo yo empezar a agregar todos los registros que quiera en una de las tablas o en una de las pantallas. Unidades de medida, tenemos piezas y caja, pero también podemos agregar tantas unidades de medida como nosotros querramos. Lo mismo para tipos de cajas. Yo puedo agregar tipos de cajas aquí por ejemplo tenemos una genérica para que el sistema siempre tenga una caja disponible, pero yo puedo agregar cajas personalizadas porque pueden tener diferentes tamaños, diferentes capacidades, e incluso, como vemos acá, la caja genérica es un empaque. Puede ser que tengamos cajas que simplemente son de transporte entre el almacén, entre las zonas del almacén, como un pallet por ejemplo, es de transporte normalmente, no es una caja que sea empaque, pero sí podemos tener algunas cajas empaque. Se me ocurre por ejemplo una empresa de mensajería que tiene cajas de diferentes volúmenes y yo las puedo asignar como empaque, y entonces cuando yo voy a despachar un producto puedo asignarle una caja, puedo decir que mi producto lleva caja y entonces las cajas también se descuentan. Las configuraciones del almacén, bueno, como vemos aquí también podemos agregar configuraciones de almacén en cuanto a dimensiones. Estaba en la misma pantalla. Tenemos las zonas de almacenaje. Zonas de almacenaje, en este caso tengo producto terminado, áreas de envase vacío, pero puedo tener área de recibo, áreas de despacho, áreas de cuarentena, etcétera. Podemos tener las ubicaciones, que estas ya son más detalladas. Tenemos una dada de alta, pero puedo tener dado de alta todo un rack o n cantidad de racks en los cuales pues yo tengo posiciones, de manera que siempre sepa dónde está mi producto. Puede llegar un producto y yo ya le asigno una posición desde que llega y sé, de acuerdo a su volumen y de acuerdo a su peso, en dónde puede caber. También puedo marcar ubicaciones, por ejemplo, a piso, áreas de revisión, si vamos a otra de las ventanas. Estas áreas de revisión tienen que ver con las previas a la salida, una revisión que se haga de los despachos o de los pedidos surtidos. Tenemos áreas de recepción. Lo mismo, aquí tenemos un área de recepción, pero podemos tener varias áreas de recepción. Y las áreas de embarque. En las áreas de embarque también podemos tener una o n áreas de embarque. Digamos que el orden es: yo recibo producto en un área de recepción, después me voy a las áreas de almacenaje. Después de las áreas de almacenaje puedo tener zonas de picking, que es donde yo empiezo a despachar todos mis productos. Después de que tengo ya despachados mis productos, me voy a las áreas de revisión, que son mesas de revisión, se les llaman así. Y una vez que yo ya recibo o hago como tipo auditorías a mis pedidos que ya se están despachando, entonces ya me voy a las áreas de embarque, que son ya previas a que se las lleve uno de mis vehículos.
La asignación de usuario al almacén tiene que ver con los usuarios que hablábamos al inicio. Puedo de manera conjunta agregar a un almacén muchos usuarios, o al revés, puedo agregar a un usuario n cantidad de almacenes. Esto quiere decir que un usuario podría trabajar en más de un almacén. Esto tiene que ver también como es igual que las cajas, en este caso los pallets y los contenedores. Tenemos catálogo de protocolos de entrada, en este caso tipos de compra, pero puedo agregar más. Y bueno, como esto tenemos muchos catálogos. Tenemos también catálogos aquí que tienen que ver con cuarentena. Y bueno, esto estamos hablando simplemente ahorita de catálogos. En los procesos tenemos procesos de entrada, como indicaba, tenemos procesos de cross-dock. Cross-dock se refiere a lo que se llama cruce de andén, mercancía que no se va a acomodar porque ya tiene un destino. Puede ser que yo tenga un pedido que voy a recibir hoy, pero que ni siquiera tiene que almacenarse porque así como llega se va en otro vehículo. Los procesos de entrada también tengo entradas por órdenes de compra, entradas libres o devoluciones. Voy a abrir el de órdenes de compra simplemente para mostrarlo. Yo aquí puedo agregar una orden de compra y le puedo indicar si esto tiene algún número asociado en el ERP, si va a ser algún cruce de andén simplemente, qué empresa me lo va a proveer, el tipo de orden de compra. Y bueno, aquí yo empiezo a agregar todos los productos para que mi almacén sea surtido. Estos no son mis productos que salen, sino los productos que deben entrar. Una vez que los productos llegan, los puedo recibir, y una vez que los recibo, llegamos a esta área que se llama RTM, que significa Ready to Move. Entonces todo este producto, digamos que está listo para que yo empiece a acomodarlo. Si yo me voy aquí a Put Away, podemos ver también formularios para acomodo de mercancía. Una vez que yo selecciono la mercancía que tengo o que voy a acomodar, simplemente le asigno una zona. Aquí selecciono la zona, primero la zona de almacenaje y después la ubicación. Como vimos, nada más teníamos una en este caso, y empiezo a mover mi mercancía. Una vez que tengo la mercancía acomodada, entonces la mercancía ya está disponible para que esta mercancía pueda salir a despacho. Antes de que esté acomodada, la mercancía simplemente está recibida, el sistema sabe que lo está, sabe que está presente, pero no la puede utilizar para despachar, a menos que digamos esas son las configuraciones que se manejan en el sistema. Lo mismo para el traslado. Yo puedo trasladar mercancía entre almacenes y puedo trasladarla entre ubicaciones, no necesariamente se tiene que quedar en el mismo lugar. Y también manejamos bitácoras, donde podemos ver todo lo que se ha desarrollado al respecto, todo el historial que pueden tener una cierta mercancía. En el área de picking podemos registrar pedidos manualmente o podemos importar pedidos. Estos pedidos sí son pedidos de venta, son pedidos que se reciben. Incluso si yo tuviera una persona asignada al almacén que va a vender en el lugar porque va a llegar un cliente, aquí puedo yo agregar como si estuviera vendiendo, como si tuviera un punto de venta. De hecho, por eso se llama registro de pedidos POS, Point of Sale. Y yo aquí puedo agregar todos mis pedidos que tengo por vender o que tengo para venta, si es crédito contado, si es venta preventa, etcétera. Digamos que este es el ejercicio que realiza un equipo móvil cuando está en ruta, pero en este caso también tenemos la opción de hacerlo desde el sistema central o desde la página web, desde el sitio, desde nuestro almacén. Esto nos permite pues darle mayor dinamismo a nuestra mercancía. Tenemos un administrador de pedidos donde si yo ya di de alta pedidos y estos están por asignarse o por despacharse,
los voy a ver a manera de resumen. Aquí veo las acciones que puedo hacer, ver detalles, puedo cambiar estatus, puedo ver destinatarios, puedo ver fotos del embarque y puedo ver informe consolidado. Incluso aquí los puedo asignar, los puedo planificar y vemos, por ejemplo, la fecha del pedido y la fecha de compromiso, qué tipo de pedido es, cuál es su estatus, cuántos artículos tiene, etcétera, etcétera. Tiene muchísima información a manera de que si quiero analizarlo, aquí veo todos los detalles. Si yo abro uno, por ejemplo, nos muestra qué productos tiene. Aquí es una miscelánea, probablemente es algo que se generó en ruta y ya están los pedidos, digamos, para poder verlos. Y vemos, como decía, los detalles de los pedidos. Podemos ver, por ejemplo, los destinatarios. Si ya tuviera un destinatario asignado, aquí se vería. Podemos ver también una ruta de surtido, en el cual yo también puedo asignarle un orden. Esta ruta de surtido tiene que ver con el almacén. Puedo también programar reabasto. Incluso aquí, si vemos, hay opciones que todavía no se están utilizando, por eso no tienen registros. Pero también puedo tener vemos esta parte de auditoría, que es la que yo les decía, la parte de las mesas de revisión. Tenemos auditoría y empaque. Yo puedo seleccionar un pedido. Si los pedidos están listos, yo aquí, o ya despachados, aquí yo los audito. Si es necesario, aquí los empaco. Aquí los audito y aquí abajo los empaco, y una vez que termina la auditoría, yo ya los asigno hacia su destino final, que en este caso es el vehículo que se los va a llevar. Manejamos administración de auditoría y empaque, administración de cuarentena, manejamos toda la parte de inventario cíclico, físico, y la administración de esos inventarios. Podemos consultar o ajustar existencias. Aquí, por ejemplo, dice productos ubicados. Si yo hago un ajuste, me pide un motivo. En el caso de que yo haya cambiado algo, es decir, yo aquí tengo registros y dice que tengo esta cantidad de piezas. Si yo tengo permiso, puedo editarlo. Y entonces, cuando lo edito, entonces me va a preguntar que lo confirme. Por eso es que es el área de existencias. Máximos y mínimos, yo puedo indicar máximos y mínimos. También puedo, en el área de embarques, puedo ver esta ventana que tiene que ver ya con todos los productos que, digamos, ya se van. Se encuentran en el área de despacho. Ya prácticamente aquí les doy como si fuera el banderazo o la luz verde para que ya el producto se vaya en su vehículo. Dice por qué zona se embarcó, cuál es la clave del cliente, el clave del destinatario, la sucursal, dirección, colonia, hacia dónde va, volumen, total de pallets o de piezas y la ruta que se lo lleva. La ruta que se lo lleva es la 3030. Una vez que yo seleccione que se embarque, prácticamente ahora el vehículo ya va a tener el pedido a bordo. Y aquí lo mismo, la administración de embarques, que tiene que ver ya más con informes, porque incluso aquí si vemos, viene la lista de empaque, viene la lista de embarque, viene la auditoría de embarque, y la discrepancia, si es que las hay, si es que hay algún tipo de diferencia, y aquí los folios. También están el control de activos. Esto para el caso de que los vehículos también transporten activos. Y vemos toda el área de reportes. Tenemos reportes de fuerza de ventas, en este caso Salesforce Automation. Tenemos bitácora de tiempos, tenemos ventas,
y yo puedo aquí definir en qué periodo de tiempo quiero verlos. Quiero ver los de ayer y me muestra igual ceros. En caso de que yo tuviera ventas, en este caso me las estaría mostrando el mes anterior. La bitácora de tiempos también lo mismo. Aquí me permite para el día de hoy, de ayer, por fecha, por día operativo, para la semana actual, anterior, etcétera. Entonces yo puedo seleccionar el rango de fechas para las cuales quiero información, y una vez que se empiece a trabajar con toda esta información, con toda la información del sistema, me va a empezar a generar aquí información real, información, digamos, actualizada totalmente. Lo mismo para la cobranza. Aquí ya tenemos saldos vencidos, corrientes, etcétera. Puedo también agregar nuevos filtros adicionales, qué ruta, qué cliente. Obviamente aquí sin este filtro me dice que todo está en ceros, quiere decir que no hay información, entonces no tendría caso que yo agregue filtros. Sin embargo, si tuviera una lista ya muy larga de cobranza, entonces sí puedo seleccionar una ruta específica, o puedo también agregar otro filtro y decir que también qué cliente, de modo que la información salga lo más resumida posible o lo más concreta posible a lo que yo busque. Tenemos también liquidaciones por ruta, por día operativo, las estadísticas de nuestras rutas. Lo mismo para los inventarios, inventario general. Yo puedo escribir una letra y aquí se me ponen todas las rutas posibles, y a partir de ahí empiezo a filtrar y voy a ver el inventario de una ruta. En fin, todo lo que es reportes también es un área muy potente. Reportes de entradas, comprobantes de ingreso, lo mismo para movimientos de almacén y acomodo, de picking. Y yo puedo ver aquí pues resúmenes prácticamente de todo mi sistema. Puedo ver toda la información ya lista para imprimir. Lo mismo máximos y mínimos, etcétera. Toda esta área tiene que ver con información, con informes, con reportes de manufactura, en el caso de que también se lleve a cabo dentro del almacén. Si no, pues no tiene mucho caso, pero al final a lo que yo voy es a que el sistema es muy potente, el sistema tiene bastante información y prácticamente ofrece la ventaja de, primero, que ya está incluyendo toda esta área que tiene que ver con fuerza de ventas, tiene que ver con reparto, vehículos, etcétera, y segunda, que tiene toda la potencia para poderse sincronizar entre este sistema y un sistema de terceros, un ERP. Finalmente, a manera de resumen, pues puedo comentar que pues estas gráficas, básicamente a la entrada, pues son un pequeño nada más resumen de lo que está sucediendo en nuestros almacenes, de lo que está sucediendo con respecto a nuestros almacenes, que obviamente incluye toda la parte de rutas, y pues son reportes en crecimiento al final. Las actualizaciones cada vez tienen mejoras y mejoras, y cada una de esas mejoras tiene que ver con análisis de datos, tiene que ver con nuevas funciones. Y bueno, digamos, a grandes rasgos este es el resumen del sistema WMS con venta en ruta, que llamado ahora Asys Pro ER. Gracias.